Materiales sobre cómo prosperar y cómo tener éxito en la vida abundan en la internet y en las librerías. Solo que, a pesar de eso, la gran mayoría de la gente vive en el nivel de la mediocridad o por debajo de ese nivel. Y es que es difícil salir de la mediocridad. Eso requiere tiempo, paciencia, disciplina, esfuerzo. No es fácil. Lo que nosotros buscamos es algo rápido y fácil. ¿Cómo prosperar fácil? ¿Cómo tener éxito fácil? Y realmente no hay una fórmula para eso. Hay dos maneras no correctas de llegar a tener prosperidad material. Y es, por ejemplo, ganándose la lotería. Pero ganarse la lotería es muy difícil. Porque mire, si tiramos unos dados, hay una posibilidad de 1 a 6 que usted le acierte, y es un solo número. Pero ganarse la lotería es como tener 20 o 30 dados y tirarlos y acertar el número. Eso es una quimera, eso es algo prácticamente imposible. Y los que se han ganado la lotería, muchos de ellos han terminado en la ruina. No sé qué pasa. O sea que no es cuestión de tener, sino de saber también administrar. Te puede llover dinero del cielo, pero si no lo sabes manejar, te ahogas en él. Entonces no es fácil. Sin embargo, en el capítulo 39 de Génesis tenemos la historia de un joven que llegó a Egipto. Y este mensaje es como para los jóvenes realmente. Primero que todo, pero también para los adultos, porque no hay edad para dejar de prosperar. Pero vamos a hablar primero a los jóvenes. Llega este joven a Egipto como esclavo y lo venden como esclavo. Y va de lo malo a lo bueno y de lo bueno a lo mejor. ¿Saben de quién estoy hablando, no? De José, que fue vendido como esclavo y llegó a ser el administrador de la casa de un hombre llamado Potifar. De allí fue a la cárcel y de la cárcel fue a ser el administrador del faraón, la persona de más autoridad después del rey de Egipto. ¿Cómo lo logró? Bueno, su clave para el éxito, y digo clave, no digo secreto, porque hay gente que habla de secreto. Pero la Biblia no tiene secretos. Hay gente también que habla de cosas secretas en la Biblia. No. O cosas ocultas. Nada de eso. Lo que Dios reveló no es secreto. Ahí está. Pero sí es clave. Entonces, las claves de José para el éxito fueron, primero, su relación con Dios. Segundo, su espíritu de servicio. Tercero, su eficacia. Y cuarto, su integridad. Esas 4 cosas lo dispararon hacia arriba. Entonces podemos decir en esta mañana que el secreto de nuestra prosperidad y de nuestro éxito depende de, primero, nuestra relación con Dios. Y ahí estamos ya en el primer punto, nuestra relación con Dios. Su prosperidad depende de su relación con Dios. Vamos al capítulo 39, el versículo 2, lo que dice. Quizás tenemos que leer el 1 también, pero vamos a ver. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Ahí está la clave. Tenía una relación con Dios. Y fue varón que próspero. Y estaba en la casa del amo, de su amo el egipcio. Entonces, la primera clave es la relación con Dios. ¿Por qué Dios estaba con José? Porque José quería estar también con Dios, ¿no? Y esta clave no es nada nuevo. Cuando hablamos de Abraham, no sé si se acuerdan, que dice que Dios estaba con él y que prosperaba, y había gente que quería hacer pacto con Abraham porque notaba eso. Luego pasamos a la vida de Isaac, la misma cosa. Estaba con Dios y a la gente notaba esa diferencia y querían pactar con Isaac.
Luego fuimos al caso de Jacob. Y Labán, su tío, quería que trabajara con él porque él notaba que Dios lo prosperaba. Ahora tenemos el caso de José en Egipto como esclavo. Y entonces Dios está con él y está prosperando. ¿Y por qué Dios está con José? Porque José quiere estar con Dios. Dios quiere estar con todos. Dios nos ama a todos imparcialmente. Él no dice, ay, este hermano ya es más bonito, voy a estar con él más que con los demás. No, todos somos iguales ante Dios. Dios nos ama a todos, pero no todos quieren estar con Dios. Ahora, si yo les pregunto, ¿tú quieres estar con Dios? Usted me va a contestar con un fuerte amén, ¿cierto? Y por eso decimos, si Dios quiere, primero Dios. Pero cuando llega ese momento decisivo, entonces no lo haces. José no era ese tipo de persona. Llegaba el momento decisivo y ahí se mantenía con Dios. Por eso Dios estaba con él. O más bien José estaba con Dios, es la cosa. Ahora, si Dios quiere estar con usted y usted quiere estar con Dios, se forma como una sociedad. Llegan a ser como socios. Bueno, nosotros no somos eternos, ni somos omnipresentes, ni somos iguales a Dios para decir que somos socios, pero por eso le digo ¿cómo? Es como si fueras socio. Eso quiere decir que Dios tiene un proyecto, bendecir a las naciones grandemente. Y entonces usted dice, yo me asocio. Yo voy a colaborar contigo en ser de bendición a la gente. Entonces tienen la misma visión, están alineados. Y entonces cuando Dios va a bendecir a la gente y va a bendecir a las naciones y tú estás en eso, Dios te bendice a ti para que bendigas a la gente y bendigas a las naciones. ¿Es eso complicado? Es muy sencillo. Solo que a la hora de la verdad yo no sé por qué no se practica, ¿no? Dios quiere lo mejor para esa persona. Dios quiere lo mejor para mí. Y si yo busco lo mejor de esa persona, entonces Dios se acerca allá, yo me acerco allá, bendecimos a esa persona. Y Dios dice, muy bien, ahí te bendigo a ti también, busca a otro y hacemos lo mismo. Eso es lo que hacía José. Esto es una aplicación misionera, ¿no? Misionera. Dios tiene el plan de bendecir a todas las naciones. Eso es misiones. Se puede decir de una iglesia. Si una iglesia se concentra solo en sí mismo y tomar todo el dinero que entra y gastarlo en ellos mismos, porque eso es lo que hacemos. Por ejemplo, esta carpeta, eso lo compramos, es para nosotros mismos pisarlo. Esas bancas las compramos para nosotros. Dios no necesita bancas como nosotros. El aire acondicionado, ¿quién lo disfruta? ¿Dios necesita aire acondicionado? No. Entonces gastamos todo en nosotros. Pero si apartamos una cantidad para bendecir a las naciones, para plantar iglesias, para ayudar misioneros, estamos bendiciendo a las naciones. Y si Dios va a bendecir a las naciones y nosotros estamos en ese negocio, pues Dios nos bendice a nosotros para que bendigamos a las naciones. Complicado eso. Y eso es lo que hacía José. Él tenía una relación con Dios, estaban unidos en ese plan. Ahora vamos al elemento número 2 de la clave de la prosperidad. Versículos 3 y 4, yo prefiero leer ahí. Y entonces vio su amo, se llamaba Potifar, que Jehová estaba con él, o sea, con José, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Por qué? Porque José estaba tratando de bendecir a Potifar y a todos los de esa casa. El 4, así halló José gracia en sus ojos. Y, clave ahí, y le servía, porque el punto es que la prosperidad depende de mi espíritu de servicio. Y ahí dice, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder
todo lo que tenía. O sea, cuando José llega a la casa de Potifar como esclavo, las cosas comienzan a mejorar. Potifar lo nota y dice, ¿cómo podemos ir ahora de lo bueno a lo mejor? Pues mejor voy a poner la clave aquí es nombrar a José administrador de toda mi casa y de todo lo que tengo. Y lo hace y empieza una segunda ola de prosperidad. ¿Por qué? Porque José estaba con Dios, pero José tenía espíritu de servicio. Llegó a esa casa a servir. Eso es muy clave, hermanos. Es muy importante. Porque tenía José motivos para chillar y quejarse y lamentarse y rebelarse. Claro que sí. A la fuerza lo llevaron, a la fuerza lo vendieron y lo compró Potifar. Entonces José llegó y se sentó deprimido. Me arrancaron de la casa de mi papá. Tanto que me amaba mi papá. No. Aquí no es como en Canaán. Aquí hablan distinto, comen distinto. Aquí hace más calor que en Canaán. Se quejaba de todo. Y no me gustan las cosas aquí en esta casa. Deberían cambiar, deberían ser como en mi casa. Y comenzó con toda esa palabrería vana, ¿no? No. ¿Qué hizo él? Llegó a servir. Eso es muy clave, hermanos. Muy clave. Llegó a servir. Y como resultado de su servicio, Potifar lo ve, lo nota. Y cada vez le tiene más y más confianza. O sea, si hay una fórmula para el éxito o para la prosperidad, esa fórmula es servicio. Servicio. Jesús lo dijo, le dijo a los discípulos, a los 12, si alguno de ustedes quiere ser el primero, hubiera dicho el mero mero si fuera mexicano, pero dijo el primero. Si alguno quiere ser el primero, ¿qué? Hágase siervo de todos. Yo no he visto, no conozco ninguna persona que llega a una iglesia, a una compañía, a una institución y comienza a quejarse y a criticar y que comience también a ascender. Yo no conozco a ninguno. Conozco sí personas que han llegado a un lugar a servir voluntariamente. Y sirviendo como voluntario sin sueldo, o como voluntaria y sin sueldo, el día que hay una oportunidad, alguien dice, bueno, pero es que aquí tenemos a este voluntario o a esta voluntaria que lo hace muy bien y nos llevamos bien con él o con ella. ¿Por qué no le damos esa posición? Y ahí la persona va para arriba. ¿Por qué? Porque tiene espíritu de servicio. Los únicos que yo veo que llegan a la posición de mayor autoridad a través de la queja y la crítica son los izquierdistas. Comienzan quejándose que esto está mal, les prometo el cambio, y critique. Y llegan a esa posición y miren, arruinan el país. Pero si usted llega a servir y sirve, entonces nada más espere, dele tiempo al tiempo. Y Dios le va a ir abriendo camino poco a poco, porque Cristo Jesús vino a eso también, vino a servir. Él dijo, yo no he venido a ¿qué? A ser servido, sino a servir, dijo el Señor Jesucristo. Bien, entonces ¿cuántas pautas del éxito o de la prosperidad tenemos? Número 1, nuestra relación con Dios es clave. Si lo demás no pasa y no tenemos prosperidad material, pues ¿qué importa? Ya tenemos nuestra relación con Dios. Pero si a eso le agregamos espíritu de servicio, entonces la prosperidad se posibilita más, se vuelve más posible si tenemos espíritu de servicio. Pero seamos prácticos.
Solo con tener relación con Dios y solo con servir no es suficiente para uno prosperar. Tiene que ser, número 3, eficiente. Una clave de la prosperidad es la eficiencia. Vamos a ver qué dice el texto. Y aconteció en el versículo 5 que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. O sea, todo comenzó a prosperar por toda parte. Y eso significa o implica que para manejar toda esa casa de ese hombre tan rico, pues tenía que ser buen administrador y tenía que ser eficiente. ¿Sabe qué es eficiente? ¿O qué es la eficiencia? La eficiencia consiste en trabajar inteligentemente, porque a veces no trabajamos inteligentemente. Simplemente hacemos lo que todo mundo hace, lo repetimos. Pero trabajar eficientemente o inteligentemente consiste en hacer más con menos, en menos tiempo y con menos errores. Eso es eficiencia. Y eso no es fácil. Pero mire, si usted tiene una compañía de, ¿qué? De construcción o de cortar pasto o una lavandería, lo que sea, y usted le piensa cómo ser más eficiente, y le piensa, le dedica 5 minutos diarios a eso. Y si tiene una relación con Dios y dice, Señor, ilumíname, ¿cómo hago esto mejor y más productivo para ganar más, para bendecir a mis empleados y bendecir a las naciones? Te entrego esta compañía, ilumíname. Y de pronto se le viene ese chispazo un día. Y dice, no, este no es mi negocio es otra cosa. Por ahí va a ir. O sí, este es mi negocio y lo vamos a mejorar de esta manera. Aún su propia casa, como familia, puede prosperar. Y entonces, para eso necesita ser eficiente. Y eficiente no quiere decir que usted lo hace todo, porque no puede. Tiene que delegar y saber a quién delegar. Entonces, la eficiencia es muy, muy importante. Si estudias la vida de José, te vas a dar cuenta que era un gran líder, un gran administrador, que hacía las cosas de manera eficiente. Pero no solamente, hay gente que para ser eficiente le vende el alma al diablo. Así son, ¿no? Se llegan a un lugar y quieren tanto el dinero y la prosperidad que le venden el alma al diablo. Pero no se trata de eso, porque además de ser eficiente, hay que ser efectivo. ¿Y qué quiere decir efectivo? ¿Cuál es la diferencia entre efectivo y eficiente? Bueno, eficiente el que hace muchas cosas en poco tiempo, con menos recursos y con menos errores. Pero si para hacer eso pierdes tu relación con Dios y tu relación con la familia y abusas de los empleados y maltratas a la gente, entonces ¿de qué sirve todo eso? Entonces una persona efectiva es eficiente, pero primero es mi relación con Dios, primero es mi relación con mi esposa, con mi familia, con mis hijos, primero es tratar bien a los empleados. Entonces, si es eficiente y es efectivo, moñona. Y ese tipo de gente era José. Trataba bien a la gente, se llevaba bien con la gente. No andaba llevándose la gente con los pies. Era cuidadoso para tratarlos, para hablarles. Y eso se llama también ser efectivo. Por eso Jesús dice, ¿qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Lo primero es tener relación con Dios.
y relación con el prójimo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. El primer mandamiento no es ser eficiente. El primer mandamiento es amar a Dios, amar al prójimo, y luego ahora sí vamos a servir, vamos a ser eficientes, pero sin dejar de ser efectivos. Bueno, ya estamos llegando al cuarto elemento de la prosperidad. Cuarto elemento es que la prosperidad, su prosperidad, mi prosperidad depende de su integridad y de mi integridad. A ver cómo es eso. Versículo 8. Pues, ¿qué pasó antes de este versículo 8? El último versículo terminaba con una frase que decía que y era José de hermoso semblante y ¿qué? Y bello. El muchacho este era hermoso y bello. Las dos cosas. Y entonces eso es como un preámbulo para lo que va a pasar después. ¿Qué pasa después? Que la esposa de Potifar, o sea, la vieja esa, se encaprichó con José. Se encaprichó esta vieja de José. Y comenzó a acosarlo y a perseguirlo y a perseguirlo. Y un día lo agarró. Y José le dio su explicación y ella insistió y él huyó y ella quedó con la túnica. Ustedes saben la historia, ¿no? Dijo, mire, aquí está la prueba de que me iba a violar. Estaba resentida. Pero entonces, como él no quiso, mire la explicación de José a esta vieja. Y él no quiso. Y le dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi Señor, que es tu esposo, ¿no? He aquí que mi Señor, quien confía en mí, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Siguiente versículo. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. O sea, no eres mi mujer, eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? La respuesta de José. Y ella dice, no me importa. Y lo agarra. Y pues él tiene que correr, ¿no? Algunos no correrían. Corren después. Corren después, sí. Ya. Bueno, ya les he dicho que cuando uno se mete con la mujer extraña se crea una ligadura, una atadura, y muy difícil de romper. Y entonces, en esa atadura o ligadura, el uno se siente dueño del otro y el uno le reclama al otro exclusividad. Y eso es muy imposible tener exclusividad con dos mujeres o con dos hombres. Eso no se ha podido nunca, sin embargo lo siguen ensayando e intentando todavía. Después de yo no sé cuántos miles de años de historia, seguimos en las mismas. Y cuando se entra en esa relación con esa tercera persona, hombre o mujer, pasa otra cosa muy interesante. Y es que uno entra en un ciclo de rechazo y aceptación, rechazo y aceptación. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Aquí estoy yo con dos mujeres. Esta es una y la guitarra es otra. Entonces, cuando yo estoy con la guitarra y le dedico tiempo a la guitarra, rechazo a esta, porque estoy prefiriendo a esta. Y entonces cuando estoy aquí con esta, prefiriendo a esta, pues estoy rechazando a la otra. No puedo tenerlas a las dos ahí juntas, ¿no? Aunque ahora se están inventando eso de los tríos, yo no sé cómo le hacen ahí, pero eso termina mal siempre, ¿no? Eso siempre termina mal porque es un imposible.
Bueno, ya sabemos que José fue a la cárcel y usted me va a decir, sí, pastor, él corrió y mire lo que le dijo, pero terminó en la cárcel de todas maneras. Un momento, José no terminó en la cárcel. José pasó por la cárcel, estuvo en la cárcel un tiempo, pero terminó en la corte del faraón. ¿Y qué hizo José en la cárcel? Si usted va y lee en el capítulo 39, servía, ¿no? Y terminó como administrador de la cárcel. Y de ahí salió para el palacio del faraón. Entonces, no terminó en la cárcel. Pasó por la cárcel. Fue el trampolín para ir de lo bueno a lo mejor. Entonces, aquí sí tenemos una buena clave y un buen ejemplo de cómo ir de lo bueno a lo mejor y de cómo prosperar o de cómo tener éxito. La vida de José es una ilustración de un principio que se llama el principio de la exaltación por medio de la humillación. Eso es, ¿cómo se llama eso? Se me escapó la palabra, pues es una figura literaria que son dos ideas contrarias. La exaltación por medio de la humillación. Eso es como subir bajando, ¿no? O como ganar perdiendo. Es un principio bíblico, pero eso es contraintuitivo, porque nosotros pensamos que nosotros nos vamos a exaltar subiendo. Y no es así, es al contrario. Y entonces ese principio está mejor ilustrado en Filipenses capítulo 2, versículos 6 en adelante. Yo lo sé de memoria, pero prefiero leerlo. El versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentido, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, y esta primera parte que tenemos aquí es la bajada, es la perdida, es la humillación. El cual no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de servir, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Ahí es donde nosotros no llegamos, ahí nos devolvemos hasta la muerte de cruz. Esa es la bajada, esa es la humillada. Ahora vamos a ver la subida. Parece que no hay subida, ¿sí? El 9, ok. Gracias, hermana. Por lo cual Dios también, ¿qué? Ahí va la subida. Le exaltó un poquito. A nosotros, mire, a que nosotros nos exalte un poquito está bien, porque si nos exaltan mucho, se nos suben los humos. Dice, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Y aquí entramos en la adoración, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ya no estamos en misiones, estamos en adoración. Adoración no es solamente cantar. Yo he visto que hay hermanos que dicen, vamos a adorar, vamos a entrar en adoración, pasamos de este canto a este otro para adorar. No, la adoración es otra cosa. Hay una palabra en español, a ver, esa palabra viene del griego, pasó al latín, transliterada, y del latín pasó al español. Y es la palabra latría, que es la adoración que se le da exclusivamente a Dios. Entonces, con esa palabra latría construimos otras. Por ejemplo, si usted dice, no, yo soy lo más precioso del mundo, se mira al espejo y dice, tan bonito yo. Eso es egolatría. Egolatría. Pero si usted dice no, lo más precioso que hay es la Virgen María. Le respetamos, pero eso sería
idolatría, adoración de María, ¿ya? O si usted dice, no, yo no creo en esas cosas, yo lo que creo es en la magia, ¿no? En la brujería. Y se busca por allá un ídolo de eso, cualquier cosa, entonces eso se llama idolatría, ¿ya? Pero aquí la latría es para Cristo, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla de los que están en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es mi Señor. Bueno, gracias por escuchar, Dios los bendiga. No se olviden de los 4 elementos de la prosperidad. Pónganse de pies. Y oremos. Señor, en estos días en que nuestros líderes o los líderes caen tan fácilmente en las tentaciones de la carne, pedimos que nos ayudes a seguir el ejemplo de José. Que podamos distinguir entre el fracaso y el verdadero éxito, porque a veces hay éxitos que son fracasos, que llevan en sí la semilla del fracaso. Que nos ayudes a distinguir entre el bien y el mal. Señor, te damos gracias porque antes de tú volver a los cielos, prometiste que estarías con nosotros todos los días de la vida hasta el fin del mundo. Y nosotros queremos estar contigo, gozar de tu presencia y servirte a ti y servir a la gente en tu nombre. Y no quisiera que si hay aquí alguna persona, amigo o amiga, que no tiene a Cristo en su corazón, pues yo no me gustaría que salga de aquí sin la compañía de Cristo Jesús. Y por eso le pregunto, ¿crees tú que Jesucristo es Dios con nosotros? Y que tú eres pecador, y que no es tanto las cosas malas que has hecho, sino lo que eres, pecador. Que no haces el bien que quieres, sino el mal que no quieres. Y estás dispuesto en esta mañana a entregarte a Cristo. Yo te pido que hagas esta oración en tu mente y en tu corazón. Dígale, Señor Jesucristo, yo sé que tú eres Dios con nosotros. Reconozco que soy pecador, que no tengo remedio, que mi única esperanza eres tú. Y por eso pongo en tus manos preciosas mi vida, te abro mi corazón y te pido que me transformes. Amén.